Debate, a la segunda mesa de debate sobre casos nacionales prevista en el programa que hemos preparado. Quiero anticipar que en esta mesa tendremos la participación únicamente de Carlos Romero, abogado, quien fue constituyente departamental por Santa Cruz y presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Constituyente en Bolivia. Fue ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y actualmente desempeña el cargo de ministro de Estado de Autonomías. Explico que los organizadores invitaron a sucesivamente a dos constitucionalistas expertos más que por razones diversas en último minuto no pudieron estar con nosotros. Por esto tendremos la intervención de Carlos Romero, a quien agradecemos infinitamente haber hecho el esfuerzo de llegar ayer en la noche a esta ciudad y que tendrá que regresar hoy mismo por la noche a su país. Muchas gracias, Carlos, muy bienvenido. Voy a dejar para el final de su intervención una expresión, algunos comentarios sobre esta mesa y también sobre la mesa anterior, si me permiten, y de manera muy breve, que me ha motivado en lo particular en las intervenciones que se han hecho. Gracias, Carlos. Escuchamos con atención por espacio de unos 20 a 30 minutos. Muchas gracias. Quiero inicialmente saludar a los auspiciadores de este evento, a la Universidad, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a IDEA Internacional, saludar la presencia de las y los distinguidos auditores. Para referirme al proceso constituyente que estamos viviendo en Bolivia, quisiera, por un lado, hacer una suerte de planteamiento de los problemas estructurales que explican la transición de Estado en Bolivia. En segundo lugar, referirme a los ejes fundamentales que se han formulado en la nueva Constitución Política del Estado. Y en tercer lugar, plantear algunas perspectivas. Inicialmente diré que en Bolivia estamos testimoniando y protagonizando un verdadero momento constitutivo, posiblemente el más importante, el más profundo de su historia republicana. Un autor boliviano, René Zavaleta, entendía por momento constitutivo aquella situación, aquel momento de desarrollo histórico-social por el cual atraviesa un país, en el que se producen profundas transformaciones estructurales, dada la necesidad de efectuar estas transformaciones por el agotamiento de la estructura organizativa del Estado. Los momentos constitutivos en la historia de los países se presentan cada 50 o cada 100 años, no se presentan cada vez, ¿no? Por tanto, es un privilegio vivirlos. El mismo René Zavaleta decía que en Bolivia se habían producido dos momentos constitutivos en su historia republicana. El primero a fines del siglo XIX, cuando se produce una guerra federal que determina el traslado de la sede del poder político del sur del país al norte, al departamento de La Paz, donde las transformaciones estructurales, si bien no siguen una línea precisamente democrática, pero implican profundas modificaciones en la estructura económica, política del país. Un segundo momento constitutivo se produjo en 1952, producto de una revolución nacional, luego de una verdadera insurrección
popular que determinó igualmente grandes modificaciones en la estructura económica, política, jurídica del Estado boliviano. Esos dos momentos constitutivos habían sido precedidos por conflictos bélicos internacionales en los cuales el país se vio involucrado. En el primer caso, una guerra que sostenimos con Chile, y en el segundo caso, una guerra que sostuvimos con Paraguay. Ambos conflictos bélicos se habían suscitado por disputas asociadas al control de recursos naturales y estratégicos. En este caso, Bolivia está viviendo un verdadero momento constitutivo, yo decía, tal vez el más profundo de su historia. Claro que la diferencia con relación a los dos momentos constitutivos anteriores es que no han sido precedido por un conflicto bélico internacional, pero lo ha precedido algo parecido a un conflicto bélico y los estragos que puede provocar que es una aplicación ortodoxa, dogmática del modelo neoliberal. El neoliberalismo no generó propiamente los problemas estructurales que explican el agotamiento de la estructura del Estado, pero sí los profundizó significativamente. Básicamente, tres son estos problemas estructurales. El primero, un divorcio, una fractura entre el Estado y la economía. El segundo, una desarticulación, una fractura entre la estructura organizativa del Estado y la existencia en su interior de pueblos indígenas en condición de sujetos colectivos. Y una tercera fractura se refiere al divorcio entre el Estado y las regiones. La primera fractura, con el mismo Zabaleta, la podríamos denominar la querella por el excedente económico, es decir, la lucha del pueblo boliviano por recuperar el control del excedente generado por la explotación de sus riquezas naturales. El segundo problema estructural, la segunda fractura, la podríamos denominar la cuestión nacional, el divorcio entre el Estado y los pueblos indígenas. Y la tercera la podríamos denominar simplemente la cuestión regional, el divorcio entre la estructura organizativa del Estado y la dinámica de las regiones. En el primer caso, el divorcio entre el Estado y la economía, fundamentalmente obedece a la implantación en nuestro país de un modelo de desarrollo tradicional típico del desarrollo desnaturalizado del capitalismo en países periféricos como es el caso boliviano. El modelo primario exportador, el modelo extractivo, que siguiendo a Agustín Cueva podríamos decir, se concreta en el enclavamiento del modelo capitalista moderno en torno a la extracción de determinadas materias primas, aquellas que cíclicamente demanda el mercado internacional y que se caracteriza por extraer esas materias primas, succionar el excedente, extranjerizar el excedente económico y no reinvertirlo en la diversificación económica, en la generación de valor agregado, en la compactación del desarrollo territorial del país, en el cohesionamiento de su estructura social y política. Este modelo extractivo cíclicamente se ha producido en torno a la succión de excedentes asociados a la explotación de minerales durante la colonia primero, gran parte de la vida republicana después, a la extracción de la goma, del petróleo,
y últimamente del gas. Antes de la nacionalización del gas, se estimaban que las utilidades que generaba la explotación del gas y los hidrocarburos en Bolivia, más o menos representaba 1.500 millones de dólares anuales, de los cuales al Tesoro General de la Nación solamente se transferían 180 millones. Es decir, algo más del 10% del excedente generado. ¿Por qué sucedía esto? Básicamente porque las empresas petroleras acreditaban sus utilidades en sus países de origen. El gobierno del expresidente Sánchez de Lozada se sentía orgulloso por haber atraído a 7 de las 10 empresas petroleras más importantes del mundo al país, pero claro, este no era mucho mérito, no era muy meritorio si tomamos en cuenta la declaración de uno de los gerentes de las empresas que decían que por cada dólar que se invertía en Bolivia, ellos ganaban 10 dólares en promedio, ¿no? Entonces era un negocio muy favorable a las empresas petroleras y que no reportaba las utilidades respectivas al Estado boliviano. Entre el año 2001 al 2005, la estructura fiscal financiera del país muestra que los ingresos fiscales tenían como fuente principal los préstamos y las donaciones, además de los impuestos indirectos. Los préstamos representaban promedialmente el 34% de los ingresos fiscales. Eran préstamos obtenidos de organismos multilaterales, esencialmente. Si bien el país había sido beneficiario de 2 programas típicos de condonación de deuda de países altamente endeudados, esto había determinado la modificación de la estructura de la deuda, pero no el volumen global mismo de la deuda en términos significativos. La estructura de la deuda se modificó, efectivamente. El 92% de la deuda dependía tenía como acreedores a organismos multilaterales y el 8% simplemente a otros países, es decir, era deuda bilateral. ¿Qué significaba esto? Que el país había debilitado su soberanía, porque obviamente las deudas contraídas con los organismos multilaterales estaban reatadas a una serie de condicionamientos de políticas públicas, generalmente asociadas a la profundización de la aplicación del modelo neoliberal. Las empresas capitalizadas, es decir, aquellas que habían sido privatizadas como producto de la aplicación del modelo neoliberal en Bolivia, articuló orgánicamente los sectores estratégicos de la economía al capital transnacional, convirtió en el principal agente de la dinámica económica a las empresas transnacionales, ¿no es cierto? Entonces, el Estado prácticamente se había marginado de la actividad económica. Las empresas estatales privatizadas recibieron o siguieron un modelo de capitalización, entre comillas, que en última instancia implicaba su privatización, y estas apenas transferían en su conjunto al Tesoro General de la Nación el 11% de sus ingresos fiscales. Estamos hablando de las empresas que operaban en la explotación de los hidrocarburos, de la energía, de las telecomunicaciones, siendo que antes de su privatización costeaban el 70% de los gastos fiscales. ¿No? Entonces, el país básicamente dependía de los préstamos de los organismos multilaterales y de los impuestos que sistemática, progresivamente se aplicaban a la población, sobre todo impuestos indirectos. Los impuestos indirectos representaban promedialmente un 34% de los ingresos. Las donaciones un 6%,
Recibíamos más por donaciones que por renta petrolera. Entonces, habíamos perdido el control de la economía. Y un país que no controla su economía, un Estado que no controla su economía, no es soberano. No puede ser soberano. No tiene la posibilidad de adoptar decisiones de acuerdo a sus propios intereses, convicciones y postulados. Este es un primer problema estructural grave, porque obviamente se había generado una profunda crisis económica, había contracción de capital financiero, contracción de la demanda, los ingresos de las personas disminuían sistemáticamente. Pero además esto era muy grave tomando en cuenta que, como dirían las tesis de la CEPAL ya antiguas desde la década de los 50, la estructura económica en los países periféricos es heterogénea, ¿no es cierto? Es decir, tomando en cuenta que nuestra estructura económica es además heterogénea, además de que no controlábamos el excedente económico, tenemos una estructura económica heterogénea, en la que cohabitan sistemas económicos distintos. Existe el sistema económico capitalista moderno, pero además pervive el sistema económico mercantil simple en las áreas periurbanas y el sistema económico que lo hemos denominado tradicional comunitario, fundamentalmente en las áreas rurales. Estos sistemas económicos distintos, que obedecen a tiempos históricos distintos, aunque se sincronicen en el tiempo y se encuentren en el mercado de intercambio de productos y servicios, de todas maneras, se desarrollan en términos prácticamente compartimentalizados. Y cuando se encuentran en el mercado, lo hacen en condiciones absolutamente asimétricas. Entonces, cuando hay sistemas económicos distintos, autorregulados por el mercado, y estos sistemas obedecen a tiempos históricos diferentes, el intercambio entre ellos va a ser muy asimétrico y esto va a generar procesos de desigualdad social que se van haciendo crecientes e incontrolables. En Bolivia habíamos llegado a un promedio de desigualdad de 1 a 170 en estos primeros años de la década de los 2000, frente al promedio latinoamericano que era de 1 a 60. Es decir, estábamos prácticamente triplicando el promedio de desigualdad en la región. Uno de los países con más alto grado de desigualdad consiguientemente. Esto es normal. Cuando los sistemas económicos distintos, reitero, son autorregulados por el Estado, por el mercado, cuando el Estado no interviene en la regulación del intercambio. Pero aún es más grave en un país periférico como el caso de Bolivia, donde el sistema capitalista moderno apenas absorbe de manera directa al 17% de la población económicamente activa. El 83% de la población económicamente activa en el país está articulada de manera directa a la economía mercantil simple y a la tradicional comunitaria, que en última instancia tienen como núcleos de articulación a las unidades familiares. Y son economías de reproducción simple, ¿no? Es decir, la aplicación ortodoxa del modelo neoliberal además había terciarizado las relaciones laborales, echó a la gente a la calle, cerró las empresas estatales y muchas empresas de semimanufacturas fundamentalmente articuladas a esas empresas. Entonces la gente tenía que sobrevivir en las calles
y lo hizo insertándose preferentemente a la economía informal, ¿no? Entonces hay una suerte de terciarización de las relaciones laborales, lo que profundiza los niveles de fragmentación social. En los países periféricos, donde la estructura económica es heterogénea, la fragmentación social es por sí misma un problema estructural, es una condición de su estructura económica, de su estructura social, económica también, política también, pero fundamentalmente de su estructura social, ¿no? Un modelo neoliberal tan rígidamente aplicado en el país profundizó la terciarización de las relaciones laborales, la informalización de la economía, consiguientemente la fragmentación de la estructura de la sociedad. Los gobiernos neoliberales intentaron institucionalizar la fragmentación social, un buen negocio para un modelo de desarrollo neoliberal, la fragmentación social, porque impide un cohesionamiento social que se traduzca en acciones colectivas, cohesionadas, compactas, fuertes, que puedan demandar transformaciones estructurales, ¿no? Los gobiernos neoliberales intentaron institucionalizar la fragmentación social por la vía de la participación popular, un modelo de descentralización municipalista que tenía como articuladores organizaciones territoriales de base, así atomizadas, desestructuradas, pequeñitas, ¿no es cierto?, para restringir sus demandas y acciones colectivas en torno a políticas de desarrollo local. Pero, ¿cómo es que en este panorama de alta fragmentación social, en un país además donde la fragmentación social, insisto, ya por sí mismo es un problema estructural, a esto René Zavaleta denominaba formación social abigarrada? ¿Por qué es un problema estructural la fragmentación social? Porque en un país periférico donde cohabitan sistemas económicos distintos, de tiempos históricos distintos, ¿no es cierto?, lógicamente que hay un desarrollo de sus núcleos sociales también de cierto modo compartimentalizado, ¿no? Entonces, esto obviamente generó además una acción colectiva sobrecorporativizada en torno a reivindicaciones sectoriales, pero fue revertida por una característica particular del país, y es que la mayor parte de su población es indígena. El censo del 2001 dice que la población encuestada, la población mayor a 15 años encuestada, se autoidentifica como indígena en un 62%. El país tiene una gran mayoría poblacional indígena, tiene un importante grado de diversidad cultural asimismo, y la identidad indígena fue politizada. Es decir, de ser un pecado histórico la condición indígena se convirtió en un capital político. ¿Por qué? Porque la identidad indígena trasciende transversalmente las fronteras de clase, las fronteras de región, ¿no es cierto?, y se convierte en un mecanismo de cohesionamiento y articulación, diríamos que ha sido capaz de superar los profundos niveles de fragmentación social. Los sociólogos han denominado a este fenómeno el fenómeno de etnificación, es decir, de politización de la cuestión étnica. La cuestión étnica se convierte en un proyecto político de poder. Los indígenas se transforman de sujetos sociales reivindicativos a sujetos políticos estructurales. Es decir, de sujetos sociales que demandan una serie de reivindicaciones ante el Estado en
sujetos que se proponen como núcleos de articulación del poder político del Estado mismo. Y al mismo tiempo, y esto radica la profundidad del proceso revolucionario boliviano, porque es un proceso desde abajo, desde la sociedad. No es un proceso dirigido desde el Estado, es más bien un proceso dirigido desde la sociedad civil contra el Estado y contra el sistema político. Y va rebasando al Estado. Este es un elemento importante, entonces, la politización de la cuestión étnica. Pero hay un otro factor. La convergencia de los indígenas con las clases medias urbanas en torno a la defensa de los recursos naturales. Es decir, si en algo fue traumático el neoliberalismo, fue precisamente en habernos despojado del control de los recursos naturales. Y lógicamente que la defensa de los recursos naturales es un postulado que va involucrando a los sectores urbanos y rurales. Sobre todo la defensa del gas, porque ahí aparece la memoria larga de los bolivianos, es decir, tantas frustraciones históricas por la explotación de nuestros recursos naturales que generaron mucha riqueza para determinadas empresas y solamente dejaron pobreza en el país que no podía ser repetida una vez más, ¿no? Entonces, la defensa de los recursos naturales se convierte en un factor de convergencia. En el país toda nuestra historia, nuestras utopías, nuestras frustraciones, nuestros logros, nuestros éxitos están asociados a recursos naturales. Esa es la fuerza centrípeta que ha construido la comunidad boliviana. Bueno, tengo limitaciones de tiempo, no voy a desarrollar toda la descripción estructural que hubiera querido hacer, solamente me restringiría a decir que además de estos factores económicos y dinámicas sociológicas que caracterizaron la historia del país en los últimos años, en la última década, estamos en presencia de un país cuya estructura social es multicultural, con presencia mayoritaria indígena, y que en el desarrollo de sus modelos económicos también, por este carácter extractivo, primario, extractivo, succionador de excedente económico hacia afuera, también nos generó un otro problema estructural que fue el divorcio, la desarticulación con relación al desarrollo de las regiones, pues las regiones se desarrollaron también de modo compartimentalizado, no lograron un compactamiento, no se logró una compactación territorial en el país porque el modelo de desarrollo económico no reinvertía las utilidades para articular esas estructuras territoriales o construir Estado en el conjunto del territorio. Entonces, frente a estos problemas, teníamos dos opciones. Había que suturar estas fracturas del Estado y teníamos dos vías para hacerlo, la vía violenta o la vía pacífica y democrática. Al final, siguiendo a Gramsci, el cohesionamiento más sólido que puede lograr un Estado es aquel que emerge de la convergencia en torno a ideas, el cohesionamiento ideológico. Una revolución democrática, en última instancia, es un intento de rearticulación de la comunidad en torno a ideas colectivas. Estas ideas colectivas fueron parte de la deliberación en la Asamblea Constituyente. Yo diría, como proceso constituyente tiene tres etapas. Una primera etapa entre el año 2000 al 2005, donde hay muchas movilizaciones sociales y movilizaciones regionales demandando más democracia, más transparencia en la gestión pública, inclusión, neutralización de las desigualdades sociales, sobre todo recuperación de la soberanía del país, recuperación del control de nuestro excedente económico.
Una segunda etapa entre el año 2005 y el 2008, donde se convoca, se instala, se desarrolla la Asamblea Constituyente primero y luego se compatibilizan las reformas emergentes de la Asamblea Constituyente en el escenario del Congreso Nacional el año pasado, que es una etapa deliberativa y de concertación. No se logra concertaciones plenas, porque obviamente en un momento de transformación estructural del Estado, tiene que haber una recomposición del poder. Cuando la estructura del Estado se agota es porque las relaciones de poder tienen que ser reformuladas significativamente. Y si no se lo hace en un escenario de deliberación, de discusión, de pacto, se lo hace en un escenario de confrontación en las calles, ¿no? Lo que vivimos en nuestro país es una reformulación de las estructuras de poder económico, político y cultural. Por eso es una revolución democrática y cultural. Básicamente, en nuestra Constitución, 4 ejes fundamentales han orientado esta transformación estructural. El primero, la definición de un nuevo modelo de Estado y de un nuevo sistema político. El segundo, una nueva Carta de Derechos, una nueva Declaración de Derechos. El tercero, una nueva estructura del poder político. Y el cuarto, un nuevo modelo de desarrollo económico. El modelo de Estado generalmente está contenido en el artículo 1 de toda constitución política y representa la filosofía o la ideología que adopta una constitución, que adopta el ordenamiento jurídico y político de un país. En nuestra Constitución hemos adoptado como modelo de Estado el Estado que lo hemos denominado social de derecho, plurinacional, comunitario y descentralizado con autonomías. Es una definición muy larga, pero refleja básicamente los problemas estructurales a los que nos habíamos referido antes. ¿Por qué social de derecho? Porque la Constitución reconoce que la institucionalidad liberal forma parte de sus hitos históricos pasados y los proyecta también hacia el futuro. No es malo el liberalismo por sí mismo en cuanto a su institucionalidad democrática, esta que consiste en la separación de los poderes, el sufragio, la democracia, en fin. El tema es que nunca se había concretado en nuestro país. Eso había quedado simplemente en el terreno declarativo. La modificación sustancial, sin embargo, es adoptar la condición de Estado plurinacional comunitario. Es decir, Bolivia reconoce que es una nación, pero que cobija en su interior otras naciones, las naciones indígenas originarias. ¿Qué significación tiene reconocer que el país es una pluralidad de naciones o asignar la condición de naciones a los pueblos indígenas? Básicamente hacer el énfasis suficiente que permita reconocerlos como sujetos colectivos, consiguientemente titulares de derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos reivindicados por los indígenas? Roque Roldán o Luis Javier Caicedo en Colombia o Pedro García Hierro en Perú nos dirán que 3 son los derechos colectivos indígenas agrupados categorialmente: los territoriales, los culturales y los de libre determinación, aterrizados en la última Declaración de Naciones Unidas de septiembre del 2007 sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho al autogobierno indígena, a la gestión de sus asuntos colectivos de acuerdo a sus propios referentes culturales. Esos son los derechos indígenas en última instancia. Entonces, declarar la condición plurinacional del país significa asumir plenamente como compromiso del Estado la efectivización de estos 3 derechos colectivos de colectividades culturalmente diferenciadas, pero también organizativamente diferenciadas. Organizativamente en el sentido de concebirlas como civilizaciones diferentes, además de culturas diferentes, civilizaciones diferentes, entendiendo por civilización una lógica de organización de la vida colectiva determinada. Entonces estamos asumiendo que los indígenas son sujetos colectivos con culturas diferentes,
por eso el país es plurinacional, pero además con estructuras organizativas de su vida colectiva diferentes, donde no es el núcleo organizativo fundamental lo individual, a diferencia de la cosmovisión liberal o de la civilización moderna, sino donde el núcleo articulador de su vida colectiva es lo comunitario. ¿Es cierto? Entonces, por eso el Estado se declara, además de social de derecho, no está negando lo liberal, lo está reconociendo y adoptando, se declara como plurinacional o pluricultural, pero también como comunitario, porque está reconociendo en su estructura organizativa, que luego va a reflejarse correlativamente en su sistema político, en su modelo económico, en su estructura de poder, en fin, está adoptando también lo comunitario. Y declara también la descentralización con autonomías para lograr una mejor articulación de las regiones con el Estado. Correspondientemente, el sistema de gobierno que se adopta en la Constitución, en el artículo 11, dice que se reconoce la democracia representativa, participativa y comunitaria. La democracia representativa y participativa son básicamente liberales. Hacemos mucho énfasis y desarrollamos muchos institutos de democracia participativa para trascender lo meramente representativo, delegado, que llevó a una articulación del sistema político en términos muy clientelares en el pasado, inmediato, ¿no? Pero también asumimos la democracia comunitaria, que a decir verdad en la doctrina constitucional y en la doctrina de la ciencia política fundamentalmente se la conoce sobre todo con la denominación de democracia deliberativa, porque esencialmente consiste en adoptar decisiones en función de agotar la deliberación antes que de imponer la decisión mediante el voto. Esta existe en los corregimientos, en los cabildos, en las asambleas comunales, en fin. La conjunción de los institutos de democracia liberal con los institutos de democracia comunitaria va a concretizar lo que doctrinalmente se ha venido a denominar a partir de Quinlica democracia consociacional, es decir, una suerte de combinación, convergencia entre la institucionalidad liberal y la institucionalidad originaria, de tal manera de lograr una mejor compactación en la estructura del Estado de la organización moderna con aquella que corresponde a los pueblos indígenas, tratando de no contraponer lo tradicional con lo moderno, sino más bien de hacerlos converger, como aconsejaría Stavenhagen. Nuestra Constitución luego ha hecho un gran desarrollo de su Declaración de Derechos, ha igualado jerárquicamente los derechos individuales y colectivos y ha, sobre todo, diseñado instrumentos garantes para la efectivización de los derechos colectivos. La tradición constitucional liberal tenía una restricción, solamente concebía como derechos fundamentales a los derechos individuales y los derechos colectivos. En nuestra Constitución se denominaban derechos especiales y estaban regulados por regímenes especiales, cuyos instrumentos garantes estaban derivados a leyes especiales y así se iban diluyendo. En este caso los hemos igualado jerárquicamente, los hemos desarrollado, tenemos la suerte de haber incorporado todo lo más importante que ha descubierto la humanidad como desarrollo de derechos en sus 3 generaciones y además incluir los derechos especiales, pero sobre todo formular los instrumentos garantes de los derechos colectivos a modo de políticas de Estado para su efectivización. ¿Qué ventaja tiene todo esto? Que la Declaración de Derechos se convierte en una verdadera carta programática de gobierno, porque al ser fundamentales todos, no están condicionados a reglamentación, entonces tienen que entrar en vigencia inmediata, directa,
y eso obliga sobre todo al órgano ejecutivo a aplicar estos derechos en sus diferentes políticas públicas. El tercer componente central es la estructuración del poder. Ustedes saben que el poder político del Estado, y esto es lo más importante de una reforma constitucional, en última instancia todas las luchas por reformar una constitución política se concentran en cómo estructuramos el poder. Podemos hacer una gran declaración de derechos, una muy bonita caracterización del Estado, pero si el poder no está adecuadamente distribuido y estructurado, ¿no es cierto?, esa constitución va a quedar simplemente en el terreno declarativo. La estructuración del poder político del Estado se hace de dos maneras, en términos horizontales o distribuyendo o asignando funciones a los órganos del poder público, ¿no? Y ahí viene la tesis clásica de Montesquieu, la división de poderes, etc. Y la organización vertical o distribución del poder político en niveles territoriales. En el primer caso hemos ratificado la división de los órganos de poder. Cuando dicen que en Bolivia se está proyectando un Estado totalitario, nuestros detractores dicen hay totalitarismo. Lo que pasa es que la oposición está tan reducida en el país que ya al no tener muchos espacios de acción y muy pocas posibilidades de competición electoral, ¿no es cierto?, entonces siente que lo que tiene al frente es algo demasiado hegemónico, y a eso le llama totalitarismo, ¿no? Dice, este ha afectado el Estado de Derecho, es un Estado totalitario. Cuando un Estado es totalitario, primero, no desarrolla una amplia declaración de derechos, como en el caso boliviano. Tenemos 97 artículos dedicados a los derechos individuales y colectivos. Y en segundo lugar, no separa los órganos del poder público. Nosotros los hemos separado, además le hemos dado al órgano electoral la condición de poder del Estado, y estamos inclusive debilitando el rol de los políticos en la integración del poder, que ese es un mal que generó mucho clientelismo y corrupción. ¿Cómo lo hacemos? El órgano ejecutivo, presidente, vicepresidente, se eligen de manera directa. Es decir, si no alcanzan 50% más uno de los votos, van a balotaje o segunda vuelta, ¿no? En el país, el presidente era elegido por el Parlamento. Era un sistema semiparlamentarista, ¿no?, porque había una primera selección emergente de las urnas y luego el Parlamento definía quién era presidente, ¿no? Y eso generó pactos clientelares entre los partidos políticos. Ahora, si la elección es directa, las alianzas políticas tienen que ser preelectorales, ya no postelectorales. Cuando son postelectorales, se basan en la distribución de cuotas de poder y eso es clientelismo. Cuando son preelectorales tienen que ser esencialmente programáticas, porque el sistema político pide bloques políticos fuertes para competir electoralmente. Además, esto justifica, o esto proyecta una suerte de mandato programático. Justifica la reelección y asocia también el mandato programático a la revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato alcanza a todas las autoridades electas en el país, incluido el presidente de la República. En el órgano legislativo, las modificaciones fundamentales tienen que ver con el hecho de, más allá de haber eliminado la inmunidad parlamentaria que conducía a impunidad, ustedes saben, y de esos detalles, lo fundamental es que se incorporan circunscripciones especiales indígenas en la Cámara de Diputados, que son jurisdicciones electorales pensadas para indígenas en condición de minoría poblacional. Los indígenas en el país son mayoría, dije antes, pero en las tierras bajas, en el oriente, en el Chaco, en la Amazonía del país, los indígenas son minoría. En su totalidad representan el 7% de la población. Son pueblos, en algunos casos, en condición micromigrante inclusive, ¿no?, dispersos espacialmente, no tienen ninguna posibilidad de competir electoralmente. Los únicos indígenas que han accedido a la representación política lo han hecho en franja de seguridad del MAS.
después no tengan ninguna posibilidad de competir electoralmente. Entonces les creamos jurisdicciones electorales que antes que elegir por cantidad de población, definen la cualidad de la representación, la de la minoría política. Es una elección cualitativa. Incorporamos también el derecho de ciudadanía para migrantes bolivianos en otros países. Y en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, hay una modificación importante. La representación es correspondiente proporcionalmente, los escaños se distribuyen proporcionalmente a los votos obtenidos por cada partido. Actualmente, la Cámara de Senadores es la que nos bloquea todas las leyes. ¿Por qué? Porque el MAS ha ganado las elecciones con el 51% en diciembre del 2005, sin embargo, en la Cámara de Senadores es minoría. Es decir, el sistema de distribución de escaños favorece a las minorías en desmedro de la mayoría. Entonces, en un sistema político muy consolidado, seguramente esto sería bueno, porque fundamentalmente está dirigido a proyectar democracias de consenso, que son típicamente funcionales o correspondientes a sociedades diferenciadas como es la boliviana, ¿no? Que obligan a la concertación. Pero en el caso nuestro más bien han sido utilizados como mecanismos de bloqueo a todas las iniciativas. Entonces, ahora la distribución de escaños será proporcional a los votos obtenidos. En el órgano judicial reconocemos el pluralismo jurídico, le asignamos al sistema, a la justicia indígena el valor del sistema jurídico indígena, cohabita con el sistema ordinario y existen mecanismos de cohabitación de los dos sistemas, fundamentalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional, con representaciones convergentes de los dos sistemas. Luego, obviamente el sistema jurídico indígena tiene límites. Sus límites son la subordinación a la Constitución, a los derechos, garantías constitucionales. Las máximas autoridades jerárquicas del órgano jurisdiccional se eligen por voto. En el modelo de desarrollo, en la estructuración territorial del poder político incorporamos las autonomías, es decir, el reconocimiento de gobiernos subnacionales con capacidad para legislar, ejecutar y regular sobre materias que se les asigna de manera exclusiva y para colegislar de manera compartida con el nivel nacional en otras materias. Finalmente, el modelo de desarrollo propone el control estatal sobre los sectores estratégicos de la economía, la propiedad del pueblo boliviano sobre los recursos naturales. Es decir, aquí incorporamos un principio fundamental del socialismo, que es declarar al pueblo en su conjunto como el que ejerce dominio y propiedad sobre los recursos naturales, de tal manera que las administraciones de turno no pueden disponer derechos. Pueden, derechos de propiedad, pueden disponer derechos de uso y aprovechamiento sobre estos recursos, pero no derechos de propiedad. Reconocemos igualmente nuestra estructura económica heterogénea, proyectamos un modelo que lo hemos denominado plural, modelo de desarrollo económico plural, donde el Estado, además de controlar los sectores estratégicos de la economía, interviene en la regulación del intercambio, apuntalando procesos de cierre de las brechas de desigualdad, para que no sea un mercado autorregulado el que profundice diferencias entre sistemas económicos asimétricos. Y, proyecta las políticas de desarrollo social en función del control del excedente económico. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Romero, para quienes no estaban presentes en su momento, abogado, quien fue constituyente departamental por Santa Cruz de la Sierra, presidente de la Comisión Tierra, Territorio y Recursos Naturales de la Asamblea Constituyente de Bolivia, exministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, y quien actualmente desempeña el cargo de Ministro de Estado de Autonomías. Gracias por tan completa ponencia
que le solicitamos oportunamente, que nos está entregando y quedará a disposición de todos nosotros mediante su publicación. Hay algunas preguntas, me parece que por el momento en que fueron formuladas, una o dos de ellas fueron respondidas en el curso de la charla, pero es, por ejemplo, en el nuevo estado de carácter indígena, ¿qué papel se le corresponde a la función judicial? Si cada pueblo tiene un sistema jurídico diferente, que fue algo que se mencionó por lo menos en parte, si quisieras ahondar, Carlos. Bueno, lógicamente que si el país es multicultural, su sistema jurídico tiene que ser plural. Adoptar el pluralismo jurídico significa que junto al sistema de justicia ordinario se reconoce el indígena, decía con los límites de la Constitución, pero lógicamente además hay la necesidad de establecer un deslinde jurisdiccional a través de una ley ordinaria que reglamente esto, ¿no? Porque hay que establecer las delimitaciones por territorio, personas y materias, partiendo, sin embargo, del supuesto de que la justicia indígena se aplica a los indígenas y se aplica en sus jurisdicciones territoriales. Es un elemento que luego se articulará al desarrollo de las autonomías indígenas. La autonomía, en el caso boliviano, combina simetría con asimetría, asimetría competencial en este caso. La asimetría competencial admite reconocer funciones de administración de justicia a la autonomía indígena, no así a las otras autonomías, a las departamentales o municipales, porque eso ya sería ingresar en el terreno del federalismo, ¿no es cierto? Pero esa administración de justicia obviamente con el límite de las personas a las que se dirige y luego seguramente con otras delimitaciones posteriores. En todo caso, reconocer la justicia indígena como sistema jurídico significa que ya no es un método alternativo de resolución de conflictos como la consideraba la anterior Constitución, sino un verdadero sistema jurídico, con normas propias, con procedimientos propios, con autoridades investidas de competencia para administrar justicia. Al mismo tiempo, reconocer la justicia indígena como sistema jurídico, es decir, como un sistema de normas, fundamenta el reconocimiento de potestad legislativa a la autonomía indígena. La segunda pregunta muy relevante es la siguiente. Te piden ampliar acerca del régimen de autonomías, en particular, cómo articular la variedad de autonomías aprobadas o consagradas en la nueva Constitución. Les decía, uno de los problemas estructurales del Estado es su divorcio con relación a las regiones. Y esto no lo leímos bien nosotros como más al principio, porque las autonomías fueron abanderadas. En cualquier lugar del mundo, quien abandera autonomía está abanderando democratización del Estado, una redistribución del poder político del Estado en el territorio. Consiguientemente, quien abandera las autonomías es un demócrata, es un progresista, es un revolucionario. Sin embargo, nosotros tuvimos una lectura equivocada de las autonomías. Hasta quisimos ponerle una zancadilla. Porque las autonomías, en el caso boliviano, las autonomías departamentales fueron abanderadas por los sectores conservadores contrarios al proceso de cambio y contrarios al gobierno. ¿Cómo se explica esto? Básicamente, el movimiento autonomista de las regiones se desarrolló en el oriente boliviano, en las tierras bajas del país, donde básicamente se había desplazado la principal dinámica económica. En Bolivia se ha dado un fenómeno bien interesante. El poder político está concentrado básicamente en la región andina y subandina, con gran capacidad organizativa, movilizadora y propositiva de los movimientos sociales, indígenas fundamentalmente. En cambio, la dinámica económica desde la década de los 70 se fue desplazando sistemáticamente hacia las tierras bajas del país,
y se articuló en torno al gran comercio, la agroindustria y en el sur del país la explotación del gas. Las reservas gasíferas están en un 82% ubicadas en el sur del país. Entonces, los sectores de poder tradicional utilizaron la bandera de las autonomías para contrarrestar el proceso de cambio, pero propusieron un modelo de autonomías que básicamente significaba transferencia discrecional del control de los recursos naturales y de la tierra, sobre todo. Yo les decía, la verdadera fuerza centrípeta que garantiza la unidad del país son los recursos naturales. Hace años, cuando estaba de presidente Carlos Mesa, una encuesta de opinión le preguntó a los bolivianos y bolivianas, algunos sectores les preguntaron en qué momento se identificaban con Bolivia. Y la gente dubitaba, no sabía qué responder. Y claro, con toda esta historia de la fragmentación y todo esto, se debilitó la identidad nacional. Ni siquiera después de conflictos bélicos, seguramente el país dubitó acerca de su comunidad de destino histórico. Y en este caso, han habido sectores que han promovido la división del país y se ha llegado a dudar de la unidad del país, ¿no? Entonces la gente no sabía qué responder y decía, ¿en qué momento me identifico con Bolivia? Cuando juega la selección de fútbol. Y eso que nos va mal, ni le preguntemos a los mexicanos si nos va bien, ¿no? Yo quiero aprovechar de saludar a nuestro embajador de Bolivia en México que está aquí presente y a un gran estrella del fútbol boliviano que está también trabajando en México, que es Gastón Taborga, que nos está acompañando. Entonces decía, la gente decía que el factor identitario del fútbol, pero en realidad es un factor de identidad que evidentemente cuando va a la selección ahí ya nos olvidamos si somos del campo, de la ciudad, Cambas o Collas, o de tierras altas, de tierras bajas, y ahí juntos estamos en la misma causa, ¿no? Pero en realidad el verdadero factor de cohesionamiento de la comunidad boliviana son los recursos naturales. Entonces, es lógico, no es un país industrializado. Entonces, en el momento en que nosotros traspasemos el control de los recursos naturales a los gobiernos subnacionales, ahí sí es probable que la unidad del país quede resquebrajada, ¿no? Y más bien activemos, convirtamos el proceso descentralizador en un proceso que activa fuerzas centrífugas y no centrípetas. Esa fue nuestra disquisición con los sectores autonomistas. Nosotros adoptamos la autonomía, le incorporamos, adoptamos una matriz de distribución competencial que es muy profunda porque reconoce no solo legislación, sino colegislación con los niveles subnacionales, pero mantenemos las políticas de Estado sobre recursos naturales en el nivel nacional. Y eso le incomoda muchísimo, sobre todo a los sectores terratenientes. No hay revolución que no transforme la estructura agraria. Y más aún en el caso boliviano, donde la mayoría de su población emerge de las áreas rurales, donde la mayoría de la población es indígena, donde para los indígenas la tierra es además fuente de vida, ¿no? Entonces estamos impulsando una verdadera revolución agraria que tiene como uno de sus pilares fundamentales la redistribución de la tierra, porque la estructura distributiva de la tierra en nuestro país fue absolutamente inequitativa, irregular, y que con mucha corrupción, con muchas irregularidades, sobre todo en los gobiernos militares que pagaron favores políticos con tierras. Llegamos a tener familias que tienen 120.000 hectáreas en el área rural. El tamaño de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra es 37.000 hectáreas de acuerdo a su plan regulador.
Entonces una familia en el campo tiene 3 ciudades de la Santa Cruz en su poder, ¿no es cierto? Y hay otros miserables que no tienen ni un pedazo de tierra para sobrevivir. Entonces, lógicamente, impulsamos un proceso redistributivo de tierras y esa es nuestra contradicción fundamental con sectores terratenientes que hacen un gran negocio con la tierra. Canalizan créditos vinculados, alquilan la tierra a los brasileños para que cultiven soya en el área integrada del departamento de Santa Cruz. Canalizan inversiones públicas en torno a sus tierras acaparadas para revenderlas, y eso fue un negocio más rentable que el propio narcotráfico, el tráfico de tierras. En fin, entonces esos intereses afectados nos contrapusieron la bandera de la autonomía para disponer de la tierra y los recursos naturales. Nosotros respondimos la autonomía para desconcentrar el poder, pero mantener las políticas de Estado sobre los recursos naturales a nivel nacional. Muy bien. Dice otra pregunta más, la cuestión de la igualdad en el multiculturalismo. Es decir, si entendemos que dentro de un Estado conviven varias naciones que además tienen derecho a aspirar a convertirse en Estado, tienen derechos colectivos propios y diferenciados, entonces no se quiebra la igualdad de los ciudadanos en función del grupo cultural al que se pertenece. Hay una constitucionalista argentina, Marta Ruiz, dice el principio de igualdad. Hay que entenderlo como la igualdad de todos los ciudadanos, ciudadanas ante la ley, ¿no es cierto?, lo que debe neutralizar cualquier factor de discriminación, pero hay que entenderla también como la igualdad de grupos, estratos diferenciados entre sí. Por ejemplo, un factor ordenador de la igualdad es el fuero sindical. ¿Por qué se reconoce fuero sindical? ¿No es un privilegio? Porque se está reconociendo la igualdad de un colectivo diferenciado al interior de una sociedad. Se lo está reconociendo como igual en su interior. ¿Por qué se reconoce la igualdad de los indígenas admitiendo su diferencia cultural frente al resto de la sociedad? Porque se está queriendo igualar las oportunidades y derechos entre pueblos, culturas y civilizaciones. ¿No es cierto? Entonces el principio de la igualdad no es incompatible con el reconocimiento de la diferencia cultural. Sí, ¿el Estado Social Constitucional de Derecho se respeta en Bolivia como legítimo? ¿Es legítima su relación de poder entre el ciudadano y el grupo gobernante? Bueno, básicamente el Estado Social de Derecho es lo que hemos adoptado como uno de nuestros pilares que caracterizan al Estado boliviano. Quiere decir esto: el Estado se subordina, el poder político se subordina a las leyes, pero las leyes privilegian el interés colectivo por encima del interés individual. Ahí nos estamos moviendo con los razonamientos del constitucionalismo social. ¿Cómo se concreta el Estado de Derecho materialmente? Como la separación de los poderes. Es paradójico, quienes nos acusan de romper el Estado de Derecho en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, ahora será también en El Salvador, en fin, en Paraguay. Bueno, por lo menos ya somos mayoría. ¿Quiénes nos acusan de romper el Estado de Derecho? Los que realmente lo rompieron en los hechos. En nuestro país, el sistema político partidocrático fue tan excluyente y corrupto que desde el Parlamento decidía quién iba a ser el presidente, quiénes iban a ser los comandantes del ejército, quiénes iban a ser los máximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quiénes iban a ser los máximos integrantes del Tribunal Constitucional. Y eso no era separación de poderes, o sea, la separación de poderes estaba declarada formalmente, pero en los hechos había un circuito cerrado de poder
que se distribuía todos los cargos y privilegios en función de los acuerdos parlamentarios, facilitados en algunos casos por maletines negros con dinero adentro, ¿no es cierto? Entonces eso no era Estado de Derecho. Estado de Derecho es concretar la verdadera independencia de poderes, ligar los mandatos de los gobernantes hacia los gobernados en mandatos programáticos, romper la intermediación del sistema político para la designación de presidente y de jueces, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Y además generar los mecanismos de control social y participación ciudadana que coadyuvan en la transparentación de la gestión pública. Salvador Vargas te pide felicitar a tu presidente, al embajador de Bolivia en México. Gracias por acompañarnos, muy bienvenido. Y a su pueblo como ejemplo para toda Iberoamérica. Y también apunta una expresión en el sentido de que se trata de la renacionalización de la Constitución boliviana. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es la primera vez que una constitución política del Estado, en desmedro mío propio, no es producto de los abogados, es un producto de la verdadera movilización social, ¿no es cierto? En Bolivia desde el año 2000 no solo hemos tenido movilización en el sentido de acciones colectivas de confrontación muchas veces con el sistema político y las estructuras de poder, sino también movilización en el sentido de mucha generación de ideas, de propuestas. En la Asamblea Constituyente Boliviana hemos tenido pueblos indígenas muy activos diseñando el Estado por primera vez, ¿no? Hemos tenido plataformas de mujeres. Ni les cuento, las mujeres se incorporaron, menos mal que terminó la asamblea, porque si continuaba seguían incorporando conquistas y derechos. Plataformas de mujeres que fueron muy activas, propositivas, plataformas de derechos humanos, plataformas de ambientalistas, todas las formas organizativas que se movilizaron y generaron sus propuestas y movilizaciones en esta Constitución. Y finalmente el referéndum, ¿no? El referéndum del pasado 25 de enero, que ha trasladado la decisión final de aprobar o no una constitución al pueblo boliviano. Y hemos obtenido un resultado de 61%, que fue menos que lo que habíamos obtenido en el referéndum revocatorio en agosto del año pasado, que fue de 67%. El presidente se sentía frustrado, decía: los empresarios aspiran a ganar más plata, cada vez más plata, yo aspiro a ganar cada vez más votos, decía, ¿no? Pero hemos bajado, pero en el promedio de aprobación de las constituciones en los referéndums que se han producido en la región, hemos alcanzado uno de los promedios más altos, ¿no es cierto? Entonces, es una constitución definitivamente que, por un lado, intenta reflejar lo más fielmente posible la verdadera realidad boliviana, ¿no? Pero por otro lado ha importado gran movilización, participación ciudadana de la población boliviana. Carlos, una vez más, antes de cerrar la mesa, me permito solo hacer un comentario. Más allá de los contenidos que hemos escuchado de esta mesa, de la mesa anterior, yo quisiera anticipar una reflexión en términos de lo importante que ha sido, Daniel, Jorge, colegas, expertos que nos acompañan, los alumnos, profesores que están aquí, de haber estructurado el programa con estas dos líneas. La línea propiamente comparativa, con las 6 mesas temáticas, y estas 3 mesas, digamos, contextuales, país a país, porque arroja evidentemente mucha riqueza en términos de los desafíos, de los límites y alcances del análisis comparativo constitucional, de la pertinencia de cuidar la referencia, la función referencial de cualquier lenguaje, en este caso del lenguaje jurídico, del lenguaje político, como lo hizo en la mesa anterior Carlos Ezcarrá, y no violar las reglas del discurso, sobre todo cuando un discurso se refiere a otro o pretende, digamos, derribar
la argumentación que se realiza desde otro discurso u otro referente. Esta es una consideración que quería hacer porque queda claro que hay diferentes y muy ricas formas de examinar el fenómeno constitucional. En la mesa anterior vimos, por ejemplo, un énfasis más puesto en la variable política o politológica, que se confrontó en alguna medida con una lógica propiamente jurídica, y en esta mesa hemos escuchado un modelo de análisis multivariable en que se ha puesto énfasis tanto en la cuestión propiamente económica, el problema del excedente económico, como lo mencionó, en la cuestión nacional o el problema del multiculturalismo, y también la cuestión política, que es todo el modelo de Estado de centralización. Con esto quisiera cerrar la mesa, agradecer su participación, anunciarles dos cosas. La primera es que está a punto de cerrar la librería para quienes quieran adquirir los discos compactos con los videos de las mesas de ayer y antier, y que vamos a tratar de comenzar a las 4 en punto de la tarde, de regreso, la última mesa, de tal manera que podamos tener tiempo suficiente mínimo para hacer la mesa de conclusiones. Muchas gracias. Se les comunica que los DVDs